Hablamos de conciencia ciudadana para darnos cuenta de la importancia que tienen nuestros actos para la ciudad y poder llegar al ideal de esta filosofía. Sobre el asunto pueden existir varias opiniones, pero uno de los consensos está en la necesidad de pasar a la acción y dejar de lado la idea de que la cultura ciudadana es una inmensa campaña publicitaria. Se trata de empoderar al ciudadano, no es una campaña de publicidad, nunca lo ha sido. Las veces que ha sido exitosa es cuando se va a la acción y se concientiza a las personas a entender que sus acciones individuales tienen un efecto en la ciudad. En una ciudad donde hay cultura ciudadana, los protagonistas son los ciudadanos. En una donde pasa lo contrario, donde sus esfuerzos en el asunto mermaron, los ciudadanos son protagonistas y antagonistas. Desde la región de donde vengo, posiblemente hayamos visto cómo con el tiempo se ha ido degradando esta cultura, y es deber de nosotros, los jóvenes, de reivindicar nuestra cultura ciudadana para hacer de este pedacito de tierra que nos tocó un país digno, donde las personas sean tratadas como tal. En Colombia, muchas normas básicas de convivencia, entre ellas las de tránsito vehicular y peatonal, las de espacio público, las de medio ambiente, se infringen sistemáticamente, y no por uno, por muchos. Esto suscita conflictos interpersonales, crea ambientes y situaciones inadecuados para el normal desarrollo de las actividades cotidianas de las personas, y en algunos casos, como en el de ciertas normas de tránsito vitales, produce muertes y lesiones de destrucción, llevándolos al tan temido caos del que hablan tantos políticos disfrazados de salvadores para ganar voticos a costa de un medio que solo ha logrado craquelar nuestra cultura, enemistándonos para así poder ignorar las verdaderas problemáticas que debemos afrontar como país. Además de la discontinuidad de las políticas que se implementan en el asunto, Mocus acusa la tiranía de las encuestas que influyen en las decisiones de los gobernantes y hace que se enfoquen en la favorabilidad, en lugar de priorizar el diseño e implementación de acciones pedagógicas. Muchos colombianos, especialmente en las grandes ciudades, se quejan de la falta de tolerancia y de solidaridad de sus conciudadanos. Es patente la desconfianza en los demás. Algunos datos indican que la cuarta parte de los colombianos no confía ni en su propia familia, la mitad no confía en los vecinos y más del 90% no confía en las demás personas. En el transporte, la cultura ciudadana es fácil de definir: respetar las normas de tránsito y dar prelación a quien la tenga. Sin embargo, lo más difícil de lograr es que las personas entiendan que al dejar pasar a alguien más, está perdiendo 5 segundos, no 20 minutos. No se pierde nada siendo una buena persona. Dentro del tráfico, lastimosamente, manejar puede hacer que tengamos reacciones poco humanas. A lo mejor no vieron la cultura ciudadana como algo necesario para realizar profundos cambios sociales, sino como la superficialidad de una bandera política. En lo que a cultura ciudadana se refiere, lo más importante es entender que es un tema trascendental para las ciudades del país. Es ahí precisamente donde radica la formación de un ciudadano sensible a sus acciones individuales. Bien lo dice Mocus: uno no nace ciudadano. Uno se convierte en ciudadano al ser tratado como tal y verse invitado a tratar a los demás como tales, pero teniendo claro que es necesario que desde las instituciones se impulsen las políticas para la construcción de ciudadanía, desde el uso del pito hasta el manejo de las basuras. Dentro de sus objetivos están el respeto de las normas existentes, la mejora de la convivencia entre los ciudadanos, el empoderamiento de las personas sobre su entorno y el de preservar las vidas. Esas son las verdaderas razones para creer en la cultura ciudadana. Un ciudadano libre y responsable es, ante todo, alguien que actúa con plena conciencia y libre albedrío, sobre la base de sus derechos y deberes, su responsabilidad,
supone que tiene un papel que cumplir en la construcción de ciudadanía, en el cumplimiento de las normas, en la creación y consolidación de las relaciones sociales basadas en la confianza, en la tolerancia y en el respeto para los demás. Tales tareas no son competencia exclusiva del Estado. Aún en las sociedades más avanzadas, la capacidad del Estado para hacer cumplir las normas es limitada. Por consiguiente, el ciudadano tiene una responsabilidad vital que cumplir, no solo consigo mismo, sino con los demás. La corresponsabilidad y la ayuda mutua para que el ciudadano actúe en armonía con la ley son parte de la definición de cultura ciudadana. Cuando los países se desmoronan y se caen, lo único que queda de ellos es la cultura. Por eso es tan importante. Un país sin cultura va a la desaparición. Creo que hay que dedicar un capital a la cultura, crear productos útiles para el ser humano, tanto para su consumo como para su conciencia. La cultura es lo que en la muerte continúa siendo la vida.